Bueno, ahorita vamos a continuar con lo que es el tema de estómago, que es un tema pues bastante entretenido de ver. En la clase pasada estuvimos ya viendo las generalidades y vimos una correlación clínica, que en este caso es la hernia del hiato, que nos puede condicionar a un reflujo gastroesofágico, que después se vuelva una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y aquí la diferencia entre estas dos es que al inicio el reflujo no te da manifestaciones y no te está afectando directamente. Cuando ya hay estas manifestaciones, esta sintomatología, bueno, ya consideramos una enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque actualmente ya se conoce mejor como enfermedad por erosión gastroesofágica, ¿vale? No es enfermedad por reflujo, enfermedad erosiva por reflujo gastroesofágico. Esa sería como la nomenclatura más actual. Pero bueno, lo siguiente que vimos en la clase de ayer fue justamente desglosar un poco de estas fositas del estómago, que sí ya vimos explicando cuál es la zona del istmo, que es un estrechamiento, y hasta lo comparamos con el istmo de Tehuantepec. Hablamos de la zona del cuello y por último de la zona de la base. Quiero aclarar que solo lo mencionamos y desglosamos qué tiene cada parte esencialmente, porque justamente vamos a comenzar a profundizar con las células en este momento. Lo que aquí quiero que observen en este corte es justamente cómo está la fosita gástrica. Tenemos la parte donde comienza a invaginarse esta mucosa. Recuerden que estas glándulas son mucosas, ¿vale? Entonces, cuando veamos a las capas del estómago, ya sabemos que en su mucosa vamos a tener este tipo de glándulas o este tipo de fositas. Entonces, esta fosita se llama así porque literal es como si ustedes cavaran un hoyo y tuvieran una luz. Por eso se llama fosita, ¿vale? Entonces, tenemos una parte del istmo, que es el estrechamiento, es lo más chiquito, o un cuello que sigue por lo general la misma línea de tamaño que trazó el istmo, hasta llegar a un fondo, base o cuerpo, como le quieran llamar, que se ensancha. Es como las partes que se les puede preguntar. Se les puede preguntar, por ejemplo, la diferencia entre una célula mucosa del cuello y una célula mucosa del istmo. Es algo que vimos la clase pasada, pero que vamos a volver a aclarar por si no quedó lo suficientemente claro. Pero bueno, quiero que observen aquí igual cómo se ven estas fositas gástricas. Sin embargo, a lo mejor lo que algunos me podrían decir es, doctor, ¿por qué en algunos casos estas células se tiñen más como carmín que otras? Bueno, más adelante veremos cuál es la diferencia entre estas células que se ven más pálidas, más eosinófilas y aquellas que se ven sumamente, pues, carmín. Igual, aquí nada más hicimos un acercamiento para que observen esta distinción. Y esta distinción de colores hace que por microscopía óptica, que es este tipo de microscopía, nosotros podamos decir, ah, mira, esa es una célula tal y esa es una célula tal. Pero no se preocupen, ahorita lo checamos, porque me interesa que también conozcan las células que vamos a ver. En este caso, en esta fotomicrografía, lo que quiero que ustedes observen es justamente cómo vienen las fositas siendo invaginaciones de mucosa. Hay unas que se ven súper bien, como en este corte. Ahí, literal, o sea, se ven muy bien, pero todo lo demás sigue siendo la fosita, chicos. O sea, hay prolongaciones. Aquí, si lo observan, si guiamos la luz, podemos subir. Para que no crean que nada más la fosa o las fositas es esto de acá. No. Recuerden que como son invaginaciones de mucosa, puede haber de distintos tamaños, pero por lo general, todas son estas largas. ¿Cuándo termina una fosita gástrica? Es como la regla de los epitelios, ¿no? Un epitelio va a terminar cuando lleguemos a su membrana basal y abajo tengamos nuestro tejido conectivo, ¿vale? Va a pasar lo mismo con estas fositas gástricas. Ahorita que veamos los cortes a profundidad, que regresemos a ello, ustedes me dirán si en algunos se alcanza a ver esa terminación. Pero bueno. Ahora lo que tenemos que ver es un poco de teoría. En esta teoría vamos a hablar de las células que tenemos. Tenemos varias células, como pudieron ver en la diapositiva de generalidades, pero en este caso las primeras dos que vamos a observar son las células mucosas, ¿vale? Las células mucosas, como su nombre lo indica, tienen un alto contenido en moco. El moco no es nada más ni nada menos que carbohidratos y agua, es como lo principal, eso es el moco. Entonces, de una vez recuerden esto, todo lo que tenga moco va a poder reaccionar a ¿qué tinción? Que empieza con P. Paz. A una paz. Recuerden que paz y ácido periódico de Schiff es lo mismo, solo que
PAS son sus acrónimos, en inglés es Periodic Acid Shift y en español es ácido periódico de Shift, pero estamos acostumbrados a llamarlo PAS. Y recuerden que la tinción PAS a los carbohidratos le va a dar una característica tintorial que algunas personas reescriben como rosa mexicano. ¿O con qué otro color se los describieron a ustedes? Porque yo suelo decirle rosa mexicano o un color un poco más carmín. ¿Ustedes les dieron un color diferente? Magenta, ¿no? Algo así, Ah, carmín. magenta. Muy bien, muy bien. Es para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, ya sabemos que estas dos células, pues evidentemente se van a teñir de paz positivo. Ya desde aquí, ahorita que regresemos a una imagen, quiero que se vayan con esa idea. Entonces, de estas vamos a tener dos tipos, unas consideradas mucosas superficiales y otras consideradas mucosas del cuello. Entonces, si nosotros recordamos a nuestra fosita, porque en esa imagen se ve un poquito fea, tenemos la parte más superficial, que sería esta de acá, la parte del istmo, que es el estrechamiento, y luego todo lo debajo, que es la parte del cuello, hasta llegar a la base, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de estas células mucosas, las que se encuentran en la superficie, es decir, en esta zona, y en una pequeña porción del istmo, y las que se encuentran debajo del istmo, tal cual, que van a ser las del cuello, ¿vale? Para que ya las sepan ubicar ustedes y no solamente digan, ah, sí, mucosas superficiales y mucosas del cuello, ¿no? Ya las saben ubicar. Ambas van a secretar un moco visible, un moco insoluble, que es importante, y que va a tener altas concentraciones de bicarbonato. Yo sé que la diapositiva lo dice, chicos, pero ¿por qué creen que necesitemos bicarbonato ahí? Para formar una barrera protectora ¿Protector ante qué? del pH ácido del estómago. Perfecto. Recordemos que el bicarbonato tiene una característica de ser ácido o base. Vamos, chicos. Eso es muy importante para la clase de gasometría. Que si tienen dudas de gasometría, tengo un TikTok que lo explica, por si lo quieren ir a ver. Ah, se me cayó el cabello. Bueno, el bicarbonato va a tener una característica muy básica. Entonces, cuando nosotros tenemos liberados hidrogeniones a nivel de pues, la luz del estómago, porque es ácido clorhídrico, estos hidrogeniones al entrar en contacto con el moco se van a neutralizar un poco y esto hace que no puedan tocar a la célula que tenemos atrás. ¿Por qué es importante esto? Porque las células del estómago no están diseñadas para aguantar ácido, están diseñadas para secretar moco que aguante el ácido, pero ellas no, ¿de acuerdo? Espero que jamás les haya pasado, pero alguna vez les ha caído ácido, por ejemplo, en alguna práctica de laboratorio. A mí me pasó en la prepa, es sumamente doloroso y además te queda como la sensación de que se sigue quemando a pesar de que te hayas enjuagado, ¿vale? Entonces, ahora imagínense que eso les pasa a nivel de una célula, de una mucosa, que ya recordemos que las mucosas, propiamente dicho, son un poco más frágiles que un epitelio de la piel. Entonces, si nosotros encontramos una desregulación o que este ambiente del moco se ve afectado, pues vamos a tener que sospechar de algunas patologías que son importantes para la función de la persona. No sé si ustedes recuerdan aquí, lo mencionamos la clase pasada, pero creo que no está Manuel, pero creo que sí estaba Edgar, estoy seguro. Lo mencionábamos. ¿Qué sucede si esta barrera se va? O sea, ¿cuál es una de las principales enfermedades que vamos a encontrar? Voy a quitar la barrera. ¿Recuerdan alguna, chicos? Si no, no se preocupen. Por lo general hay una bacteria muy famosilla que se conoce como Helicobacter pylori, que realmente en la comida callejera y en la comida mexicana puede llegar a abundar siempre y cuando sea mal cocinada. Entonces, esta lo que hace a grandes rasgos es con un flagelito, ¡pum!, se inserta a nivel de las células mucosas, crea una desregulación completa en el medio ambiente del estómago
y hace que este ácido pueda llegar fácilmente a lo que vendría siendo nuestra célula. Cuando el ácido entra en contacto con la célula, comienza a hacernos un orificio en el cual pues comenzamos a perder primero el moco de la protección, luego comenzamos a perder a las células y eso va a ser en primera instancia una úlcera. ¿Han escuchado de ese concepto de úlcera? Sí, Ok, bueno. Luego les presentaré imágenes de las úlceras, tal cual la úlcera es que se empieza a descamar ese tejido. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay debajo de todo epitelio? Que decíamos, debajo de todo epitelio siempre va a haber qué tipo de tejido. conectivo. Tejido conectivo. ¿El tejido conectivo tiene vasos o no tiene vasos? Esto es para que ustedes se integren y ya no solamente me digan, ah, tejido conectivo. No, no, no. ¿El tejido conectivo tiene vasos o no tiene vasos? Sí, Sí tiene, porque recuerda que el tejido conectivo necesita tener vasos aquí para que él se nutra y luego con difusión nutra a nuestro epitelio. ¿Vale? Por eso necesita vasos. ¿Qué sucede? Y que es importante que ustedes recuerden que si esta úlcera ya se llevó todo el epitelio y llega a tejido conectivo, ¿qué puede hacer? Puede romper la pared de un vaso sanguíneo y transformarse en una úlcera sangrante. Cuando lleven gastro, van a ver que tenemos una clasificación para úlceras sangrantes, que es la clasificación de Forrest, y que un paciente les vomite, así que tenga una emesis sanguínea, es una urgencia sí o sí, porque puede entrar incluso en choque hipovolémico. Así que necesito que ustedes lo recuerden. Ya no solamente van a pensar en que tenemos células mucosas, ya van a pensar en que esas células mucosas están ahí para proteger del ácido. Ya no solamente van a pensar que están ahí para proteger el ácido, sino que hay elementos, hay bacterias como la Helicobacter pylori, que verán a mayor profundidad del próximo año, que pueden llegar y desregular toda esta barrera, dejando que el ácido entre en contacto con la mucosa, que esta mucosa se degrade, llegando incluso a tocar tejido conectivo, y al tocar tejido conectivo pueda erosionar un vaso y causar que este paciente comience a sangrar. Y eso en automático, les digo, es una urgencia médica. De hecho, se tiene que entrar con panendoscopía, que es un tipo de, es un tubito que entra por la garganta al estómago y se tiene que incluso cauterizar esa úlcera o ese vaso sangrante, mejor dicho, para que nuestro paciente deje de sangrar, ¿vale? Entonces ya ustedes, no hay excusa para que no me correlacionen eso clínicamente. ¿Todo claro hasta aquí? sí, Perfecto. Lo único diferente entre la mucosa superficial y la mucosa del cuello es que la mucosa del cuello tiene un menor contenido en bicarbonato, pero esencialmente tienen la misma función, ¿vale? Y lo que quiero que observen es que en algunas células mucosas lo que vamos a poder encontrar es este puntilleo que aquí está muy esquemático, pero que más adelante veremos, que pues son las vesículas que están uniéndose para justamente secretar la mucina. Pero bueno. Las siguientes dos que vamos a ver, que es una correlación clínica muy top, son las células principales y las células parietales. Estas de aquí, permítanme eliminarlo, no son mucosas. Estas ya son células especializadas, pero no son mucosas. Grábenselo muy bien. Las células principales van a secretar una materia que se conoce como pepsinógeno. Y yo les decía ayer, todo lo que termine en ógeno es simógeno. ¿Recuerdan que era simógeno? Eso lo viene en Bioca en el módulo de enzimas, si mal no recuerdo. Todo lo que es ógeno es una enzima que no ha sido activada. Entonces podemos tener tripsinógeno, pepsinógeno, etcétera, que sí o sí va a necesitar algo para activarse. En el caso del pepsinógeno, necesita entrar en contacto directo con un pH sumamente ácido. Y si estamos en el estómago, pues evidentemente si se libera la luz, el pepsinógeno en automático ya se activa. ¿Vale? Y esto hace que se convierta en pepsina. La pepsina descompone proteínas. Es el principal sitio de descomposición de proteínas a nivel químico. En la boca, donde tenemos la milasa, la milasa salival, mejor dicho, comienza la digestión de carbohidratos, que es una corrección que les estaba haciendo desde ayer porque lo mencioné temprano y los estuve corrigiendo a lo largo del día. Pero bueno, ya tenemos esta, la pepsina que degrada proteínas.
en células principales, no se les olvide. Las siguientes células importantes son las parietales o oxínticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas son las que secretan ácido clorhídrico y eso es muy preguntable. También el factor intrínseco es preguntable, pero quedémonos con el ácido clorhídrico, ¿vale? Este ácido clorhídrico es lo que nos va a dar la característica de que nuestro pH del estómago sea ácido. Es un pH que puede oscilar incluso hasta el 3. Hay datos más, datos menos, pero generalmente manejan 3, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí estas células principalmente son nuestro blanco farmacológico. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más. Morfológicamente son células grandes que pueden estar binucleadas y fisiológicamente se activan mediante receptores de gastrina, que espero ya hayan visto un poco del módulo de endocrino, si no, la gastrina es una hormona que vamos a estimular justamente al momento de comer, de que estamos preparándonos para comer, para que este ácido empiece ahí a generarse y a secretarse, ¿de acuerdo? También se activan mediante receptores histamínicos de tipo H2 y acetilcolínicos de tipo M3, que para esto espero ya hayan tenido como una clasicita de receptores. Si no, no se preocupen, se ven mucho en fisio. ¿Pero por qué comento esto? Porque tanto el receptor histamínico H2 como la propia célula parietal van a ser blancos farmacológicos, ¿vale? Esta célula parietal en su membrana, aquí tenemos su membrana, tiene una bomba de hidrogeniones. ¿A qué me refiero con bomba? Bueno, primero recuerden bomba sodio-potasio, mete sodio, saca potasio y así. Que necesitamos energía, ¿no? Es lo mismo. Esta es una bomba sodio-potasio ATPasa hidrogeniones. Es decir, que no solo va a meter en este. Ahí cuando entra sodio y sale potasio, si mal no recuerdo. ¿Sí? Ahí se me fue la onda. Corríjanme, chicos, si me equivoco antes de que lo tengamos que buscar. Sale extracción del sodio del interior de las células, introducción de potasio. Ok, sale sodio, entra potasio, pero en este caso cuando sale sodio también va a liberar hidrogeniones, ¿no? Que es lo importante aquí, porque estos hidrogeniones son los que van a la luz del estómago y van a darte este pH ácido. Entonces, sale sodio, hidrogeniones y entra potasio. ¿Y esto por qué es importante? Porque los fármacos conocidos como inhibidores de la bomba de protones o vulgarmente descritos como IBP, ¿qué hacen? Llegan y se unen a esta bomba, ¿vale? No se van a desunir jamás de esta bomba, de hecho, hasta que haya un recambio celular, vas a recuperar la acidez de tu estómago y eso tiene aproximadamente un recambio de 24 horas. Entonces el IBP va a llegar aquí y va a inhibir. Entonces, si no hay salida de hidrógeno, el pH del estómago desciende y eso va a hacer que estos pacientes tengan una menor cantidad de ácido y una menor concentración de la acidez. Eso puede aliviar un poco sus problemas. Se manda, por ejemplo, en úlceras, que lo que tú quieres es que tu pH del estómago no esté erosionando tanto esa úlcera. Bueno, lo mandas en caso de úlceras, lo mandas en caso de ERGE para que lo que regresa de tu estómago no queme directamente a tu esófago porque ya es un poquito menos ácido y en un sinfín de patologías. También se puede mandar incluso en prematuros, en niños que tienen trastorno en la deglución, que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es muy pediátrico, de hecho. Pero bueno, el otro fármaco que ya está en desuso y lo comento para que ustedes ya no lo manden y si algún doctor lo llega a mandar, ustedes rápidamente digan, cámbienlo a IBP, son los inhibidores histamínicos H2. Entonces por aquí podemos tener, si esta es la luz, esta va a ser la parte basal de nuestra célula y aquí están los receptores de H2 o de histamina. Entonces, fármacos como me parece, si mal no recuerdo, la ranitidina, lo que hacían era llegar y pegarse aquí, entonces aquí no se daba la señal y pues evidentemente no seguíamos esta cascada para liberar los hidrogeniones, ¿vale? ¿Es menos efectivo que el IBP? Sí. Y además, algunos estudios han reflejado demasiados efectos adversos en la ranitidina y en este tipo de fármacos. Incluso lo han asociado, o bueno, hay estudios que están asociándolo con posibles características cancerosas o cancerígenas, así que ustedes no me mandan histamínicos nunca, ¿vale?
Ya lo vieron aquí. Si en Pharma lo ven, porque en Pharma tendemos a ver este tema, ok, se lo aprenden para su examen, sí, no para su vida profesional. No se mandan estos. Si quieren controlar acidez, IBP, ¿vale? Ok, perfecto. E igual, si quieren controlar acidez, de una vez les aviso. Si comienzan con reflujo, con acidez, y se toman un IBP, no les va a hacer efecto ese día, porque lo que les va a hacer efecto es para la bomba dentro de 24 horas, ¿vale? Así que tendrían que tomarse su cralfato por si quieren controlar la acidez en el momento. Y si no, una dieta baja en grasas, en carnes y en café, que claramente no lo hacemos, ayudaría mucho a controlar esa acidez. Pero bueno, continuamos. Quiero que observen aquí, justo ya tenemos la imagen. Y a lo que les comentaba más arribita, tenemos unas células que están pintadas en un magenta bastante intenso y otras células que son muy eosinófilas. Bueno, aquí está la diferencia. Las magentas, que ya supimos que ese color lo da una tinción conocida como paz, que tiene afinidad al moco, bueno, pues ya comenzamos a razonar y decimos, a nivel de estómago, las células que más moco tienen, pues son las que se encargan de secretar moco. ¿Cuáles quedamos que eran? Las mucosas, ¿vale? Entonces, por eso nos dan estas características muy, muy curiosas que es este magenta. Ahora, las parietales y oxínticas, si se dan cuenta, tienen un citoplasma más claro, tienen esta característica de ser grandes, son literalmente grandes si las comparas con el resto de células. Y importante, esta característica eosinófilas porque justamente, vaya, viven de ese ácido, para que lo tengan en cuenta. Y en algunos casos me da mucha risa porque estas sí se pueden ver circulares completamente. Estas sí son parietales. Entonces, recordemos, estas son de ácido y estas son principalmente de bicarbonato. Es muy difícil que se las pregunten, o sea, sí necesitan ustedes tener un buen ojo histológico para que les lleguen a preguntar que me diferencien en una imagen este tipo de célula de este tipo de célula, o incluso que les pidan, no sé, de las principales, por ejemplo, eso es todavía muy, muy pasado de lanza. Así que si les llegan a poner un frotis, digo, perdón, si les llegan a poner una imagen histológica, una fotomicrografía, de estómago puede que sí sea una muy similar a esta, que les comparen la mucosa y que les comparen las parietales. ¿Vale? Entonces vamos a limpiar. ¿Qué pasó, Abril? No, nada, perdón. No te preocupes, igual si tienen dudas, avísenme. Yo ando al pendiente de ustedes. Bueno, aquí tenemos otras parietales y oxínticas con otra tinción y quiero que observen esos granulitos repletos de ácido. Entonces son tinciones un poquillo más especializadas que les digo, no creo que se las pregunten, pero para que ustedes ya vean y tengan esta imagen en su cabeza. Lo que sí me interesa es que ya se aprendan la función y que en paz, sobre todo en paz, me la sepan diferenciar. Pero ya vimos, las mucosas van a tener un tono magenta, mientras que las parietales un tono más pálido. Entonces eliminamos estos dibujillos. Y bueno, ya nos toca ver, ahora sí, ya vimos como todo lo de la mucosa para ya simplemente pasar a esta última sección. Esta última sección va a ser justamente de las capas del estómago. Entonces, tenemos la mucosa compuesta de un epitelio cilíndrico simple, un mucoproductor, quédense con esa palabra porque luego me dicen, no, doctor, es que ¿cuál es la diferencia entre un epitelio con células caliciformes o un epitelio mucoproductor a nivel de tracto digestivo? Mucha diferencia. O sea, aquí es literal mucoproductor porque si no tenemos una barrera de moco grande, nos vamos a lesionar. Mientras que a nivel de intestino están un poquito más para dar una especie de, no quiero cometer el error de decirlo, pero para que se lo noten un poquito, una especie de lubricación al momento de que pase todo lo restante del quimo, ¿vale? Pero aquí sí o sí, mucoproductor. El epitelio es un mucoproductor, produce moco. Su lámina propia tiene glándulas gástricas, tiene una muscular de la mucosa que aquí ya comienza a dividirse en circular interna y longitudinal externa.
Pero lo importante, importantísimo así de la mucosa y que hace que desde aquí lo diferenciemos es este epitelio, que es un cilíndrico simple mucoproductor. Entonces recordemos, el esófago tiene un epitelio plano estratificado sin estrato córneo y tiene este epitelio porque está especializado en entrar en contacto con fuerzas de fricción, que en este caso es un bolo alimenticio que todavía no ha pasado por el proceso ácido, pero ya cuando llega al estómago, ese bolo se comienza a degradar por esta acidez estomacal y este mismo ácido hace que las células de ahí tengan que crearse una barrera para que no las toque, no las degrade y no nos la vuelva una úlcera. Entonces comienzan a ser productoras de moco. Epitelio cilíndrico simple, mucoproductor, ¿vale? Hagamos dos diferencias en cada una de las mucosas. Luego, la submucosa tiene tejido conectivo irregular, tiene un plexo de Meissner, que es el que se tiene en todos lados, porque es el que justamente va a coordinar la mucosa. Y quiero aclarar, aquí tenemos la mucosa que se hace una fosita, pero así como se hace una fosita de la mucosa, la submucosa, como prácticamente es un envoltorio, por así decirlo, que viene acá, pues igual se pliega un poco, ¿vale? Entonces, a esos plegamientos, si los vemos macroscópicamente hablando, los vamos a conocer como arrugas gástricas, que creo que adelante traigo una imagen, ¿vale? Tenemos otra diferencia con esófago y con duodeno. Esófago tiene glándulas en su submucosa, también duodeno, ¿vale? De aquí no se menciona glándula en la submucosa, entonces una diferencia. La muscular externa ya tenemos tres capas, la oblicua interna, la circular media, el plexo de Auerbach entre circular media y longitudinal externa. ¿Qué sucede? Longitudinal externa y oblicua interna, ambas podemos empezar a conocerlas como longitudinales, ¿vale? Para que no se les olvide. Longitudinales. Entonces tenemos dos celes y un círculo. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y por último tenemos una capa serosa que es tejido conectivo más mesotelio, que no es nada más y nada menos que epitelio plano simple, pero de cavidades. Entonces, observémoslo. Quiero que vean a detalle lo primero que vamos a comenzar a observar antes de que se acabe esta sesión es que justamente este epitelio comienza a hacer sus fositas y era lo que yo les decía, el corte en las otras imágenes pues se veía bien bonito, ¿no? Porque la fosita estaba aquí, toda chiquita, toda preciosa, pero es una ilusión del corte, estas fositas realmente si llegan hasta la lámina propia, hasta casi la membrana basal, entonces vean qué tan largas están. Esto de aquí, esta palidez de acá, que tiene un tono demasiado similar a esto, va a ser la muscular de la mucosa, no, muscular de la mucosa, ¿vale? Y algunas veces también se le dice muscular interna. Y acá vean, yo les dije, tienen las mismas características tintoriales porque, pues son lo mismo, ¿no? Esta capa de acá es la muscular externa. Y entonces todo lo que nos quede entre la muscular de la mucosa y la muscular externa, quedamos que era la submucosa. Muy bien. Y ahora, vean aquí esta submucosa. Véanla bien, véanla bien. Y díganme, ¿qué son estos chicos? Obsérvenlos bien y díganme qué son. Ah, chicos, nos quedan 8 minutos. Yo sé que pueden. Vamos a abrir. ¿Qué? El plexo de Meissner, no. No, no son los plexos de Meissner. Quiero que veas que tienen literalmente como una sola capita rodeándolo, y dentro de ellos no se ve como algo sólido, se ven como múltiples puntitos, así un puntillado.
¿Qué crees que sea? Y que está en el tejido conectivo también, eso es muy importante, es algo a tomar en cuenta. Son vasos sanguíneos, chicos. Vean, cuando tengan duda de vasos sanguíneos, vean si solamente tiene una capa recubriéndolo, que en este caso pues es el epitelio plano simple. Y también vean cómo es la parte interna, que en este caso esta parte interna pues está llena de pues un puntilleo importante. Este puntilleo que pueden ver aquí son eritrocitos. ¿Y por qué quería que me los dijeran? Porque observen el tamaño de esos vasos sanguíneos. Realmente son vasos sanguíneos muy importantes y con un tamaño a considerar. Y justamente aquí ya les hace más lógica. ¿Qué sucede si esta parte del epitelio se degrada y el ácido entra en contacto con este vaso sanguíneo? Que pues nuestro paciente va a comenzar a sangrar, ¿vale? Entonces, para que ya sí razonen más esta cuestión clínica. Y bueno, lo siguiente es que hablemos del intestino delgado, pero ya nada más nos quedan 6 minutos de esta sesión. Demos las generalidades de este. Se van a descansar sus 5 minutotes y ahorita regresamos. Entonces, vamos a terminar rápido con el intestino delgado. ¿Dudas con estómago antes de comenzar? No, El intestino delgado va a ser un tubo muy largo, de hecho mide aproximadamente 6 metros. Sí, señores y señoras, tenemos 6 metros de intestino en el abdomen. Y este es el principal sitio para la digestión y la absorción. Así que cuiden de mucho el intestino delgado, sobre todo si alguno va para pediatría, tengan cuidado con esos niños, porque hay algunos niños que pueden llegar a generar obstrucciones que hacen que se les corte gran parte del intestino y al final van a terminar con una dieta blanda, van a terminar con gastrostomías, así que no, 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 no. Cuídenme bien a esos morritos, por favor, ¿vale? Tiene 3 porciones, la porción del duodeno, la porción del yeyuno y la porción del ilion, de las cuales la única que tiene glándulas en su submucosa, conocidas como glándulas de Brunner, va a ser el duodeno, ¿vale? Entonces allá anótelo, glándulas en la submucosa. Y al igual que las que podríamos tener en el esófago, estas glándulas son de secreción básica. ¿Por qué? Porque, y aquí les hace mucha lógica, el estómago es ácido y son las dos estructuras que entran en contacto directo con el estómago, ¿vale? Entonces es como un mecanismo que tienen para protegerse. Tanto duodeno como esófago tienen glándulas en su submucosa de características básicas. Y entonces tenemos que hablar un poco, abarcar un par de conceptos antes de seguir, que son las estructuras histológicas que podemos encontrar aquí. Dejen, borro estas luces. Primero tenemos los pliegues circulares o conocidos también como válvulas de Kerckring, que son repliegues transversales de la mucosa y submucosa que la rodea, es decir, que se comiencen a plegar una sobre otra, ¿vale? Todos estos pliegues van a ser los pliegues de Kerckring. Se los preguntan, generalmente casi no, estos casi no los preguntan, honestamente, pero para que los conozcan, lo siguiente que tenemos son las vellosidades. Hagan de cuenta que nosotros tenemos nuestra mucosa aquí para explicarlo bien y no se me confundan. Tenemos nuestra mucosa, supongamos que es una mucosa recta y luego comienza a hacer esto. Se pliega y luego se vuelve a plegar. Pero eso es a nivel macroscópico, ¿vale? Recuerden eso, macroscópico. Esos son pliegues. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vean, si yo les digo, voy a poner una superficie de absorción, entonces todo esto es la superficie de absorción. Si yo dejo esto que no está plegado, a pesar de que parezca más, vamos a tener menor superficie de absorción. ¿Por qué? Porque si ustedes ven mi mano y les digo que esta parte de mis dedos absorbe, así solamente tendría este espacio que estoy pasándole mi dedito para absorber. Pero ¿qué hago si yo lo comienzo a plegar o hago estas invaginaciones? Ya tengo esta parte, tengo la parte de en medio, la parte de en medio y la parte de en medio, ¿vale? Entonces, por eso es que tenemos estas vellosidades. Pero vuelvo a decir, a nivel macroscópico.
Sí, macroscópico y también histológico. En histológico sería esto. Estas son las vellosidades. Obsérvenlas. Estas son vellosidades, es este repliegue de mucosa que se puede ver tanto macro como microscópicamente hablando. Mientras que las microvellosidades, es decir, nosotros vamos a tomar una celulita de aquí y le vamos a hacer zoom. Las microvellosidades son justamente la especialización de membrana que van a tener esas celulitas, ¿vale? Para que no se me confundan, porque si se los pueden llegar a atorar y van a decir, no, es que el examen tenía una pregunta que se puede anular. Y el departamento les va a decir, no, 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 no. Yo puse microvellosidades, nunca puse vellosidades. Y ahí dicen, ah, no puede ser si me atoraron, ¿vale? Y entonces, ahora imagínense, pongo mi manita así, ya tenemos las vellosidades que nos amplía la superficie de absorción. Ahora imagínense que en cada vellosidad pongo una célula que hace lo mismo con su membrana apical, la vuelve a abrir porque para eso son las microvellosidades. Ah, sorpresa. Que tenemos pues todavía más superficie de absorción, ¿vale? Esto se hace para que pues el intestino tenga una gran zona de absorción. Entonces, ¿dudas hasta aquí de esto? No, doctor. Perfecto, son 11:55. Nos vemos a las 12. ¿Vale? Entonces, nos vemos en un ratito.